Soy Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas ha egresado el magíster Dionisio Rodríguez Rodríguez, hoy nuestro invitado, profesor ya antiguo de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal de la Universidad Santa María la Antigua de Panamá, abogado litigante en el foro de esa ciudad y recientemente expresidente del Colegio Nacional de Abogados del país. Dionisio es un abogado de pro, se maneja muy bien en los tribunales de su país, es un colaborador activo del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, del cual hoy es secretario general en la presidencia de don Jorge Federico Lee, otro abogado importante panameño. Además, un asistente constante a los congresos de Azul, a los congresos garantistas del mundo entero, a los encuentros que hemos tenido de maestría varias veces en la República Argentina y en otros lugares de América Latina. Es un buen orador y es un hombre muy querido para nosotros, es un buen amigo. Mi querido Dionisio, te doy la más cordial bienvenida a este conversatorio, que es un lugar de conversaciones. Y te he convocado para conversar contigo acerca del sistema acusatorio hoy en Panamá. Yo hace muchos años que estoy yendo a Panamá. Para quien no sabe esto, yo he tenido 7 maestrías diferentes en Panamá. Tuve 5, una en la Universidad Americana, 5 en la Universidad Latina de la ciudad de Panamá y una en la de David, capital de la provincia de Chiriquí, lindando con Costa Rica. He tenido más de 100 estudiantes en Panamá y tengo la mejor proporción de egresados y titulados en Panamá. El 71% de los egresados se han titulado de los que han hecho la maestría en Panamá. Pero esto ha requerido mi presencia durante muchos años en esa ciudad a la que amo, a la que extraño en estos tiempos de pandemia. Y he ido viendo cómo ha evolucionado o involucionado, vamos a ver ahora con la conversación que tengamos con Dionisio, en el sistema acusatorio, que al principio era toda una ilusión. Se instaló el sistema acusatorio en materia penal, a contrapelo total de lo que pasa en lo civil, al igual que en toda América. Sistema acusatorio cuasi puro o puro en lo penal, sistema inquisitorio importante en lo civil, todo lo contrario. Y en ese momento había que pasar de un sistema al otro y el Poder Judicial de Panamá licitó educadores para que pusieran en contacto a los jueces con el nuevo sistema al cual tenían que incursionar en breve tiempo. Y la educación, la preparación ideológica, filosófica, jurídica, práctica y moral del sistema acusatorio, se lo dieron a una maestría en Derecho Procesal Acusatorio española, país que es una monarquía, no se entiende. Panamá es una república en serio, una república con su bandera, los colores republicanos rojo, blanco y azul. Que haya ocurrido precisamente a España, para hablar del tema, donde además no se practica el sistema acusatorio que es de tipo republicano, al cual aspiraba a tener Panamá, ¿no? Y así les fue. Yo he ido viendo cómo eso ha ido sufriendo los embates de los jueces que preguntaban, entraban, salían, las discusiones entre ellos. Panamá es un lugar un lugar donde hay juicios por jurado, un jurado muy especial que vamos a conversar con Dionisio, el número, etcétera, de los jurados. Y hoy tengo para mí que las críticas son serias. Dionisio, desde la presidencia del Colegio de Abogados de Panamá,
tiró muchos petardos contra eso y hoy está decididamente levantando la bandera de un cambio cuasi radical en el sistema acusatorio penal de la República de Panamá, de la bella República de Panamá, como le gusta decir a los panameños. Dionisio, te recibo con todo afecto. Quiero hablar de la vigencia de las garantías de los derechos humanos en lo que tiene que ser una inminente reforma al proceso penal acusatorio panameño, ¿no? Así que te doy la más bienvenida, te escucho sobre el tema. Voy a preguntarte primero cuál es tu crítica al sistema actual, para luego preguntarte cuál sería la correcta estructura del sistema acusatorio en un proceso penal de Latinoamérica y particularmente en Panamá. Dionisio, te escucho. Bueno, profesor, en primera instancia agradecerle a usted por la invitación. No todos los días se puede tener un conversatorio con el maestro, no todos los días se puede efectivamente compartir con un maestro del derecho procesal, quien inculcó en nosotros las ideas que después de casi 25 años nosotros tratamos de inculcar en nuestros estudiantes, como usted lo señalaba, dentro de ese profesorado de derecho procesal penal y de penal. Y verdaderamente frente a esta actualidad que vivimos, esta virtualidad, tener la oportunidad de conversar con usted de un tema tan importante para Panamá y que de trascendencia actual desde el punto de vista de que hace 2 días acabo de recibir la última versión de lo que debe ser o lo que puede ser la propuesta de contrarreforma de nuestro Código Procesal Penal Acusatorio, y en donde, si bien es cierto, vemos cuestiones bastante positivas, también vemos que al final se pierde un poco el ángulo de lo que debe ser el proceso penal acusatorio. Siempre recuerdo de las clases de usted, profesor, donde nos decía que no es lo mismo manejar la figura jurídica que conocer lo que significa la figura jurídica, porque conociendo la figura jurídica, ¿verdad? No importa, y aprendemos el idioma que sea, podemos hablar y podemos tratar de entenderla y comprenderla como tal. Y bajo ese concepto yo creo que la estructura de este proceso penal acusatorio, que hay que señalarlo, que nosotros somos un país bastante novel desde el sistema implementado solamente en el año 2008, pero en algunas provincias del interior de la República, porque nuestro proceso acusatorio inicia hasta el año 2016 en Panamá. Y bajo ese concepto, esa aplicación podemos decir que es nueva. Sin embargo, los aires de reformas que nosotros creíamos que debían de ser enfocados hacia la reestructuración de los problemas más serios del proceso penal acusatorio se han ido para mí en cuestiones que no tienen la relevancia como tal. Si nosotros analizamos que el grave problema de Latinoamérica puede ser que la estructura de un proceso penal acusatorio se confunde con la estructura de ese sistema inquisitivo enraizado que vivimos. Y al día de hoy todavía se tiene teniendo la vigencia dentro de un sistema en donde el juez, de un juez de garantía, llámese el juez de etapa intermedia, juez de imputación o un tribunal de juicio deberían de tener la importancia como tal, nos topamos con un ministerio público que sigue teniendo la fortaleza a tal punto dentro del sistema panameño para inclusive poder manejar medidas cautelares y poder manejar a través de solicitudes sin fundamentaciones como tal. Y esa estructura que nosotros hemos señalado que debe de existir en un proceso penal acusatorio verdadero, en donde debe darse esa separación de funciones, el fiscal a acusar y los jueces a decidir y juzgar, yo creo que en el sistema panameño verdaderamente no se da. Y esa crítica tan severa que se da en este preciso instante es a razón de la vigencia de un famoso artículo 280, en donde el sistema panameño permite una imputación del delito sin una calificación formal o material de parte de un juez que decida si efectivamente esos hechos que están siendo imputados y esos hechos constituyen hechos delictivos que se encuentran en nuestro Código Penal. Esa es la principal crítica que nosotros podemos tener. Y esa crítica, profe, va aunado al hecho, a ese famoso principio del juez natural, en donde el juez de garantía, el juez que fue creado para defender esos derechos humanos consagrados en nuestra Constitución, en nuestros 28 primeros artículos de nuestro Código Procesal, resulta ser entonces un juez de garantía que se ve amarrado en una etapa procesal al no poder decidir cuestiones tan elementales como si la imputación de los hechos constituye delito o si no constituye delito,
o inclusive si una prueba es ilícita o si una prueba no es ilícita o si ha sido obtenida de forma ilegal o no ha sido obtenida de forma ilegal frente a un planteamiento como el que se da por parte de la defensa. Y peor aún, que esta falta de estructura acusatorio vulnera el derecho fundamental a la defensa si nosotros analizamos que en el sistema inquisitivo anterior, en el cual crecí, el cual estudié, el cual efectivamente apliqué, ¿verdad? Nos decía a nosotros que usted podía ejercer la defensa desde el primer instante donde se daba la imputación como tal. Sin embargo, a través de la declaración indagatoria en el sistema inquisitivo, y ahora usted va a una audiencia de imputación. Usted se imagina, profesor, usted que nos enseñó la vigencia de esas garantías fundamentales, a que solamente podamos ir a hacerle yes man a un fiscal o a un juez de garantía sin poder ejercer un verdadero derecho a la defensa al no poder argumentar sobre elementos esenciales como es la teoría del delito, como es si efectivamente se trata de un tipo penal. Oye, Si pero eso me estás contando es terrible, ¿no? sí. Yo estoy viendo un cuadro tuyo arriba de tu cabeza, que es una foto preciosa de la noche panameña, de la modernidad de la noche panameña. Y me estás contando que contra esa evolución que estoy viendo en la ciudad, se da esta involución doctrinal permanente que no es solo de Panamá, sino de América Latina. Estamos retrocediendo, ¿no? Quiero hacerle una aclaración, profe. La legislación de nosotros, consideradas por muchos, e inclusive usted cuando la revisó, tenemos un código procesal hermoso, tenemos garantías hermosas, tenemos una constitución con un preámbulo hermoso, con un artículo 17 de la Constitución Nacional Reformado del 2004, hermoso. El problema es la aplicación, ¿sí? El problema es la aplicación. El otro día decíamos con un ministro de corte acá en mi provincia, que estamos hablando de que lo que falla es la gestión judicial, ¿no? Y yo creo que lo que falla es la gestión porque todos los hoy jueces argentinos o panameños, los hombres de tu edad, ya no de la mía, los de tu edad, que están más cerca de lo que estamos hablando, han sido preparados notablemente, han sido formados notablemente con el sistema inquisitivo. Pensando en la parte de la teoría general, en el proceso de Klein, en el proceso austrohúngaro, teniendo como norte las directivas importantes del juez como figura importante del proceso. En la Argentina se ha llegado a decir que el imputado era el objeto del proceso penal, no el sujeto más importante, sino el objeto del proceso, porque siempre se ha visto el proceso penal, particularmente al penal, como un sistema de investigación, no de discusión ni de deliberación. Y cuando hemos pasado de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, nadie los preparó, ni política, ni filosófica, ni ideológica, ni jurídicamente. Vos perteneciste a la primera cohorte de la maestría mía en Panamá, que la hice en la Universidad Americana. Y vos sos memorioso de tus compañeros, había ya muchos profesores de Derecho Procesal, había muchos fiscales, estaba el fiscal general del Estado, había muchos jueces penales y había fiscales, que después fueron fiscales trascendentes. Y todos estaban pensando en cuando yo daba mis clases, todos me ponen excepciones dilatorias mentales, porque no estaban preparados para las cosas que yo estaba diciendo. Y cambiarles el chip a esa gente ya a los 60 o los 65 años era muy difícil. Y fue lo que pasó en Panamá. Al que era juez de instrucción se lo hizo juez de garantía. Al que era juez penal al que era fiscal se lo hizo juez de garantía. Y entonces no se le dijo que había cambiado todo 180 grados y creyeron que era lo mismo. Nadie entendió la filosofía acusatoria, que es un sistema adversarial de verdad. Se llenan la boca con la palabra adversarial y no entienden de qué se trata. Es civilizar el proceso penal, claro, con partes que están en situación de igualdad, cosa que no estaban y siguen sin estar por lo que me estás contando. Y principalmente, ¿por qué? Porque el proceso penal, hay que decirlo, en Panamá es el proceso penal del panameño de a pie, es el proceso penal de ese panameñito, como usted nos decía con cariño. ¿Por qué?
porque el proceso civil, hay que decirlo, que también tiene sus problemas y todo, pero es un proceso más directo. El que va a demandar sabe que va a demandar, pero el que es acusado, el que es imputado, el que es llevado a un proceso penal y no conoce, y eso fue uno de los problemas que tuvimos con el proceso penal acusatorio. Aquí no hubo divulgación, no hubo comunicación, y una de las críticas que usted hace, hay que decirlo, los jueces inquisitivos, porque pasaron a ser jueces acusatorios, pero no lograron, y jueces de garantía, hay que decirlo, así como vinieron, el sistema tomó de otros sectores jueces, por decirlo así, civilistas, jueces laboralistas, para que pasaran a ser jueces de garantías, para que pasaran a ser tribunal de juicio, y al final es eso, la ideología del proceso acusatorio, de ese proceso a garantista. Fuimos uno de los pocos países en calificar a nuestro proceso acusatorio garantista. Y sin embargo, las garantías se quedaron atrás desde cuando empezó la aplicación, principalmente con el 280, pero con otras situaciones también, en donde yo logro entender que cuando creamos al juez, yo fui parte de la comisión técnica que elaboró los anteproyectos de Código Penal y Procesal Penal. Estuve en toda la parte de la discusión de estos proyectos. Muchos nos han querido llamar, nosotros hicimos la revisión de los anteproyectos anteriores e inclusive estuvimos en los debates de la Asamblea, y al final cuando uno empieza a analizar lo que uno discutió, lo que uno quería, esas garantías y ese proceso penal, como creo que lo decía efectivamente Roxin, es esa espada con la que el Estado efectivamente ataca o agrede a ese ciudadano. El proceso penal, que viene siendo ese escudo, bueno, a nosotros el escudo nos dieron un escudito como de cartón, porque al final lo que pensábamos que tenían todas esas garantías que podían ser aplicables, simplemente se quedaron cuando empiezan los mismos jueces a aplicar, ¿verdad? Nosotros como tramitantes, como abogados litigantes, nos damos cuenta que el mismo juez empieza a ceder derechos. Ese juez de garantía que tenía todo ese poder, que puede fundamentarse en derechos fundamentales, en la Constitución, en los derechos humanos, simplemente empieza el juez de garantía a decir que no, se acepta la imputación. Oiga, señor juez, por favor, ¿me permite alegar sobre la teoría del delito a fin de determinar que esos hechos no constituyen delito? No, abogado, en este preciso instante no es el momento procesal. ¿Cómo no va a ser el momento procesal, señor juez? Si usted es el juez de garantía, el que creamos para defender las garantías, los derechos humanos de este señor, y se le están vulnerando, se le está imputando un delito cuando no estaba en el país. No puede ser. Necesito que usted escuche. No, señor abogado, en este preciso instante no es el momento procesal oportuno. Imagínense el proceso penal acusatorio. Ese es el proceso penal acusatorio panameño, que ha tratado, ha tenido unas variantes, y por ahí me dicen, bueno, Dionisio, es que ya hay 5 jueces que han rechazado imputación. 5 jueces de la cantidad de procesos que hemos tenido desde el año 2011 que inició la implementación hasta acá. Yo creo que verdaderamente hay que ser serio y decirlo, el proceso tiene un problema. Debemos de ir hacia la reestructuración, pero debe ser una reestructuración, y usted lo dijo en antes, profesor, ideológica, porque si nosotros vamos a cambiar normas solamente y a cambiar imputados por acusados, esa terminología no nos lleva a nada. Yo creo que es importante de que hagamos una reestructuración ideológica y que logremos entender qué es lo que se quería con el proceso penal acusatorio garantista. Queremos garantía. ¿Por qué? Porque el Estado es el que va contra ese imputado, el que va contra ese acusado, y yo necesito las garantías para poder defenderme. Y cierro momentáneamente con esto. Una frase que me encanta de usted siempre, profe, y la cito en la mayoría de mis conferencias y de mis charlas, cuando usted decía, y ponía el ejemplo, creo que era del indiecito, en que no me acuerdo en qué parte. En Arequipa, Perú. Donde usted decía, póngale al psicólogo, póngale al psiquiatra, dele para el pasaje, póngale al trabajador social, póngale abogado, pero no me crea un desequilibrio verdaderamente con el imputado. Porque donde me crea un desequilibrio procesal, ténganlo por seguro que ya allí no hay un proceso. Y al final, yo creo que eso es lo que ha pasado con la legislación panameña. El populismo penal, que es otro de los temas que yo creo que tenemos que hablar. Al final tenemos un proceso penal acusatorio en donde las sentencias se dictan todos los días de 6 a 8 de la mañana en los noticieros panameños en contra de una persona que vaya a ser juzgada, enjuiciada o investigada por un hecho punible. Terrible el sistema, terrible. Es muy importante, pero quiero volver para atrás. Yo insisto en esto, ¿no? En los últimos tiempos he estado viendo las constituciones europeas
y estoy muy preocupado por el avance en América Latina de la doctrina de los filósofos europeos que empiezan a pontificar cómo sentenciar y con eso se ganan los motes de buenos procesalistas, con olvido de que la sentencia no es un acto procesal, sino que es un acto de esencia normativa. Pero lo cierto es que los filósofos europeos están gobernando el procesalismo de América. En Europa, todas son monarquías más o menos atenuadas, las repúblicas todas fracasaron, pero nosotros somos republicanos desde 1787. Tenemos más de 200 años de república, por lo cual no nos viene bien a nosotros ninguna información europea, mucho menos la formación europea, que es la que estamos haciendo. Yo tuve largas conversaciones. Yo tengo un débito espiritual que me tiene muy preocupado, y lo he dicho varias veces en Panamá. A vos te consta que muchos de los alumnos de mi maestría, varios de los amigos tuyos, de la maestría han saltado a ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de Panamá o a altos cargos de las fiscalías o de la justicia panameña. Es más, hasta hace muy poco tiempo había un compañero tuyo en la corte, ¿no es cierto? Y ninguno de ellos logró poner en Panamá la idea de que el proceso es un límite al poder. Ninguno recordó la primera clase mía en Panamá, que el proceso nace históricamente como límite al poder. Y el que más poder tiene es el juez de derecho, el juez de primera instancia, el juez de garantía. Por tanto, si no se entiende eso, no se entiende en qué consiste el sistema acusatorio. Entonces, ¿qué hicimos? Importamos sistemas monárquicos o cuasi monárquicos. Hablar en España de la República es hablar de 200.000 muertos, de una grieta que hasta ahora está abierta con una profundidad tremenda. No se puede hablar de república. Sin embargo, en la no republicanidad estamos abrevando nosotros los conocimientos necesarios para hacer un sistema acusatorio que es esencialmente republicano. Yo tengo una enorme pena por Panamá, ¿eh? Débito espiritual mío, yo no he logrado que quienes han logrado el ejercicio importante de funciones judiciales y acusatorias tuvieron en cuenta estas cosas para cambiar el sistema. Lo estás haciendo vos desde abajo. Quisiste hacerlo de la presidencia del Colegio de Abogados y sé que te encontraste con un montón de frontones. Tirabas la pelota y te la devolvían. Porque está muy adentrado el sistema y sobre todo la confusión interna que tienen los panameños que se manejan en el llamado Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal. Es gente toda con mentalidad acusatoria e inquisitivista. Y son los que te ponen la pica en Flandes cuando vos querés llegar con un cambio ideológico, que no lo tiene, nunca lo han tenido, y así seguimos a los tumbos. Es una pena que no se entienda este problema, ¿no? Hace algún tiempo, Andrea Meró y Mario Chomé escribieron un trabajo en la ley que lo llamaron el proceso es un juego de los jueces para con nosotros, y no es un juego, el proceso es libertad, es garantía de libertad, es mi garantía como hombre de a pie, como garantía tuya, respecto al que más poder tiene, ¿no? Esto no se logró ni se logra en América Latina. Esto es una de las razones de estos conversatorios y de mis confesiones de débitos espirituales. Dos cosas más quiero plantearte. En este sistema acusatorio han hecho pasar todo por la oralidad. Y la oralidad tiene luces y sombras. Exactamente. La oralidad hace que el juez quiera que lo vean, quiera ser filmado, se pone elegante para la cámara fotográfica. Y tienen entonces arrestos, presencias que no tendrían que tener en orden aquella secular mansedumbre del oficio que le pedía a los jueces Alfonso el Sabio. ¿Cómo ves vos la oralidad en este sistema acusatorio? ¿Sirve, no sirve? Debo de señalarle que lo que usted acaba de plantear es algo cierto. Lo que sucede es que los panameños andamos un poquito tarde. La oralidad ya empieza a ser criticada e inclusive por acá
Hemos tenido varios de los profesores de la Universidad Nacional de Rosario en donde al final la oralidad viene siendo, por decirlo así, esa estructura, ese instrumento, esa forma que viene a ayudar a que el proceso efectivamente pueda ser de forma más ágil y dar cumplimiento a otro tipo de principios, esa concentración del juez, esa inmediación, ¿verdad? Poder tener e interactuar ese testigo frente al juez para que el juez pueda, pero no viene siendo la salvación. La oralidad no es el proceso como tal. Nosotros no podemos, desde el punto de vista, nosotros determinar de que la oralidad es el proceso penal acusatorio, o que si el proceso penal acusatorio no es oral, no es efectivo. Yo creo que existiría una contradicción desde el punto de vista de que al día de hoy yo defiendo la presentación de la querella criminal de forma escrita, porque es la única forma en la cual podemos saber nosotros, frente a esa instancia de parte, qué es lo que está pidiendo la contraparte, de qué es lo que acusa la contraparte. Entonces existen verdaderamente... Y quede registrado por la congruencia luego, ¿no? Exactamente, por supuesto. Y máxime porque tenemos normativa que nos dice a nosotros que hay querellas muy mal planteadas, ¿verdad? Que no deben ni siquiera ser admitidas. No significa que la víctima no tenga derecho a participar, pero que lo haga adecuadamente, que lo haga con ese equilibrio procesal que requerimos. Pero hay quienes acá consideran la oralidad, y me preocupa también porque vamos a hacer una reforma procesal civil también, en donde se quiere considerar la oralidad como la panacea, como la solución, como lo que va a salvar al proceso civil y al proceso penal. Y al final no, debemos verlo como ese instrumento que sirve, una regla procesal que sirve ¿para qué? Para que a través de esa oralidad, esa concentración, esa inmediación, el juez pueda decidir más rápido, pueda cumplir con sus funciones como tal. Pero sí debo, en ese sentido, muy bien lo explicó el profesor Gustavo Calviño por acá, cuando estuvimos hablando un poco del proceso civil y la oralidad, utilicémoslos de la forma adecuada. ¿Por qué? Porque al día de hoy tenemos graves problemas. Como todas las audiencias son orales, al día de hoy esa oralidad como tal ha causado que nosotros tenemos ya congestionamiento en el proceso penal acusatorio por razón de que hay pocos jueces, por razón de que ya vamos por el 2023 estableciendo audiencias de juicio, o a raíz de que se dilatan demasiado las audiencias. El abogado panameño, hay que decirlo, no hemos aprendido todavía a utilizar, por decirlo así, esa concentración, esa inmediación, sino que queremos dilatar el proceso como tal. Y en este sentido, debo decirlo, profesor. Profesor, yo soy un crítico del sistema. Yo no critico a los jueces, no critico a los fiscales, no critico a los colegas abogados. Yo creo que nosotros, al ser críticos del sistema, buscamos propugnar por un sistema adecuado, que sea fácil la tramitación, que sea efectiva, pero al final que cumpla con ese objetivo. Si el objetivo principal acá es el juzgamiento de una persona, que ese juzgamiento cumpla con los derechos humanos, con los principios y todo, porque al final no sabemos cuándo podremos ser nosotros un familiar o algo y queremos lo mejor, queremos un proceso penal adecuado, rápido, sencillo, eficaz, que cumpla con las garantías. ¿Para qué? Para todos los panameños, porque sea como sea, a todos los panameños. Y aquí hay algo bien interesante y voy a decirlo. Quienes principalmente en el inicio criticaron el proceso acusatorio, su implementación garantista en este país, fueron quienes después vinieron a pedirlo para arroparse con el proceso penal acusatorio, porque entendía que tenía muchas más garantías que el sistema inquisitivo como tal. Entonces, bajo este concepto es lo mismo que yo llamo la atención a los jueces, a los fiscales y a mis colegas abogados. Veamos la ideología de lo que queremos, busquemos lo que mejor hay. Si vamos a instruirnos de lo que aplica para Panamá, no de lo que aplica, que ha sido el famoso problema del 280, totalmente extraído de la legislación chilena, un sistema diferente al nuestro, un sistema económico diferente al nuestro y un sistema cultural muy diferente. Y en ese sentido yo aplaudo cuando nos dice, hemos tratado de traer de Europa y lo peor de todo, que nosotros hemos traído y ahora todos los doctrinarios europeos son los que manejan la valoración de la prueba en el juicio oral, ¿sí? Dándonos todas las teorías que existen, muchas contradictorias entre ellos, y al final nosotros, como Panamá siempre va atrás, nosotros decimos, bueno, nos vamos con la corriente sin saber cuál es la adecuada o no es la adecuada. Y eso Oye, es lo que Dionisio, yo tengo una gran pena por Panamá por eso, ¿no? Porque, a ver, yo parto de una base general de incultura jurídico-procesal en América Latina, incluida Panamá.
Claro, 4,5 millones de habitantes, doctor. Somos pocos, muy pocos los panameños. Entonces viene cualquier persona y les cuenta que la luna es amarilla y todos toman la posta de que la luna es amarilla. Y entonces eso, los europeos nos están enseñando a valorar la prueba y no entienden que la prueba es convicción. Exactamente. Habla un viejo juez y a la convicción se llega por la forma que se llegue. Yo todo lo que tengo que hacer es explicar por qué me convencí. Exactamente. No hay estándares probados. Yo no he visto nunca un juez que diga la altura del testimonio pesado en función de los estándares de tal cosa fue comparada con la altura de los testimonios. No es así. Quienes dicen eso nunca han ejercido la judicatura. Están trabajando desde la pura academia. A mí me gusta decirlos encerrados en un frasco de mayonesa en el fondo profundo de un freezer en el fondo del mar. Lejos de toda posibilidad Pero además, hemos copiado la oralidad, mi querido. Hemos copiado la oralidad sin entender que la oralidad no es sustentable en América Latina. Porque para que lo fuere, yo necesito decuplicar el número de jueces que tenemos en todas partes. Y en Panamá no habrá presidente ni parlamento alguno que decida sacarle el dinero presupuestario a la educación, a la salud o a la seguridad para dárselo a la justicia. No lo hay, nunca va a haberlo. Por tanto, en la realidad, si yo no tengo un número adecuado de jueces en función del número de asuntos litigiosos, no es sustentable. Porque lo que me acabas de decir, ya las audiencias en el año 2020 están fijándose para el 2023. Entonces se va a ir arrastrando una masa de expedientes que nunca se va a resolver. Imagínate vos un delito cometido en el año 18, que en el año 20 fijamos la audiencia de juicio para el año 23, ¿qué va a pasar con la audiencia que se fije el año 21, para el 25 o el 26? Y nadie dice nada. Todo lo acepta como si fuera normal y no es normal. Mire, la reestructuración a la reforma que se está dando ahorita viene de uno, podría decirse discípulo indirecto de usted, porque el diputado Juan Diego Vázquez, independiente de este país, estudiante mío de año y medio, tanto de penal como de procesal penal, y quien hay que decirlo, tomó muchas de las enseñanzas que dimos de su obra de derecho procesal, las estamos viendo implementadas, pero una sola crítica a la versión número 5, que parece ser la final antes de ir a presentarlo en el famoso primer debate. En Panamá se aprueban con 3 debates, que es el de la comisión, es que me mandan una versión de cambio de normativa, pero no me mandaron una exposición de motivos de la reforma. ¿Logra entender eso? Que para mí sería en lo particular la base ideológica donde explica qué estamos cambiando, por qué lo estamos cambiando y hacia dónde vamos. Y esto es fácil. Es que el proceso penal acusatorio creado con la ley 63 del 2008, que empezó su implementación en el 2011 en las provincias y terminó en el 2016 con toda la República implementándose en Panamá, quedó desfasado desde el punto de vista de garantías, ¿sí? Pero estas garantías cada día son golpeadas hacia abajo porque por el populismo, por las decisiones políticas. Entonces, ¿hacia dónde debemos de ir? Nosotros debemos de ir a conseguir lo que se quería en el año cuando trabajamos en la comisión técnica, esa comisión codificadora, esa comisión técnica del año 2003, 2004, 2005, cuando decía, queremos un proceso penal acusatorio que respete las garantías constitucionales y parece, a veces yo mismo me canso de escucharme, pero es como lo que usted me enseñó, a respetar esas garantías que están en la Constitución Nacional, esas garantías que están en el mismo código, pero que las pusimos allí muchas veces parece solamente para que figuraran y que los doctrinarios que venían nos dijeran, oye, tienen un código muy lindo, pero que a la hora de la hora en la aplicación, yo le puedo decir, mire, tenemos problemas en interrogatorios, en contrainterrogatorios, la norma dice una cosa y en la realidad se hace otra cosa. Tenemos problemas con la normativa que viene de la Corte Suprema de Justicia a través de los fallos. Yo creo que es hora de que la Corte Suprema de Justicia, y lo decía usted antes, a través de los fallos empecemos a hablar de esa implementación adecuada del proceso penal acusatorio. Esas garantías
Cuando me tocó dar la conferencia para el Congreso Garantista de Azul, hablé de ese caso. Una persona condenada, absuelta en primera instancia, ¿verdad? Luego de 5 años, absuelta en segunda instancia y luego de 12 años ese proceso en la Corte, sin derecho a defensa, ¿verdad? Resulta condenado por primera vez por la Corte Suprema de Justicia a la Sala Penal. No hay recurso para ese pobre individuo que resulta, no hay ningún tipo de recurso en la legislación. No tiene los medios para ir a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana no va a lograr. Yo pregunto, ¿cómo es que la Corte puede condenar? La Corte no tiene funciones casatorias y por eso, pero la casación de nosotros permite el cambio del fallo por parte, casar el fallo y dictar un fallo nuevo. Y pero eso es monstruoso, mi querido Dionisio. Bajo ese concepto de que, por eso, simplemente hay que decir lo que nuestra legislación requiere verdaderamente, pero cuando vi las reformas son positivas, pero son cuestiones por maquillaje. Debemos de entrar a una reestructuración y por eso yo hablo de estructura acusatoria. Una verdadera estructura acusatoria tiene que tomar en cuenta efectivamente este tipo de casos. No puedo vulnerar derechos fundamentales a una persona que resultó absuelta en primera, en segunda instancia y cuando va a la Corte, a la Sala Penal a través de una casación implementada por parte del Ministerio Público, resulta condenado con 16 años de prisión, pero no, cuando vamos al código no cabe ningún tipo de recurso. Eso verdaderamente no es garantía. Eso no es eso es terrible. ¿Cuándo pasó eso? Debemos de ir de reestructurar. ¿Cuándo pasó eso? Este fallo acaba de salir en agosto del año 2020. Yo acabo de tomar el caso. Debo de señalarle, vamos a intentar, y es lo que digo, ideología. La ideología de nuestro proceso penal acusatorio es el que manda. Si mi ideología dice que ninguna persona puede ser condenada, ¿verdad? Sin derecho a un recurso, a ese recurso de su sentencia. ¿Cómo va eso conforme una teoría del doble conforme, la de un solo tiro del fiscal? ¿Cómo funciona esto? 2 veces absuelto y volvemos otra vez al juzgamiento por tercera vez. Exactamente. Y hay cosas que de pronto llaman la atención. ¿Juicio escrito o juicio oral? ¿Cómo? ¿Juicio por jurados o juicio de jueces? No, esto fue un juicio de juez. Primera instancia juez, segunda instancia tribunal de juicio. En la primera instancia lo absolvieron 3. En la segunda instancia lo absuelven 3, ¿verdad? Y luego en casación y eso, verdaderamente lo condenan 3. Pero hay cuestiones muy particulares, que quienes terminan firmando la sentencia no eran magistrados en el día en que se da la audiencia. No estuvieron en esa inmediación. No estuvieron en esa audiencia, no fueron jueces. Pero es que la casación no puede ser en cuanto a los hechos. Exactamente. Y entonces la Corte no puede fallar cosas en contra de lo que fácticamente fue aceptado por los jueces inferiores. Miren, yo siento, profe, al final este ejemplo y del caso, para no entrar en particular, es para que usted se dé cuenta, la estructura de un proceso penal acusatorio tiene que llevar un fin, tiene que llegar a un objeto. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es para mí el objeto de un proceso penal? Es el respeto a los derechos fundamentales y a la garantía de esa persona que está siendo imputada, acusada de la comisión de un hecho punible. Dame todos mis derechos, respétame todas mis garantías y el Estado, que es el todopoderoso, efectivamente tiene que estar en el mismo equilibrio procesal donde estoy yo. Pero si me vas a tener un proceso penal en donde no se respetan estas garantías, donde no se me respeta la Constitución y los derechos humanos que están ahí, ni siquiera los precedentes de la Corte Interamericana, que hay precedentes muy buenos y me tocó en Perú hablar sobre este tema, no se respetan acá. Los fallos de la Corte Suprema de Justicia en materia de derechos humanos y aplicación de derechos humanos en cuanto al proceso penal acusatorio son pocos, sinceramente, muy pocos, muchos contradictorios. Entonces, al final yo creo que si nosotros vamos a trabajar en una reforma procesal penal, es lo primero que tenemos que ver. Y por eso, y vuelvo al tema, me extrañó no ver una exposición de motivos. Quiero leer una exposición de motivos por donde debemos explicar todo esto y por eso necesitamos reestructurar y volver a los orígenes del proceso penal acusatorio garantista panameño que se decidió crear en el año 2005, ¿verdad? Que muchos decían a lo panameño. ¿Por qué? Que tome en cuenta la estructura jurídica de nosotros,
la estructura cultural, la estructura demográfica. Somos 4,5 millones, profesor, somos pocos en un país que usted conoce muy bien, que se sube en un avión y en 30 minutos está en la frontera, y si no manejando en 6 horas está en la frontera. Entonces, bajo este concepto tenemos todos los elementos. ¿Para qué? Para hacer un buen proceso penal acusatorio. Somos un país rico, hay que decirlo, un país con más de 25,000 millones en un presupuesto nacional. Somos uno de los países que con esta pandemia, con todo y todo, y se saca el dinero para poder invertir. ¿Por qué no invertir en la justicia? Y al final de todo, lo que yo señalo es eso, porque quienes hoy se ven y critican el proceso y dicen que no es importante un proceso, son los que el día de mañana van a pedir y van a implorar por la aplicación de un proceso con garantías. Y habría que hacer algún lobby importante para hacer que los jueces sean preparados al efecto, que los legisladores sean preparados al efecto, ¿no? No se puede legislar a la virulía en materia procesal, sobre todo, insisto, cuando el proceso históricamente es un límite al poder, ¿eh? Oye, yo estoy muy entusiasmado con esta conversación, destruido intelectualmente, pero entusiasmado con lo que estamos diciendo. Quiero hacerte 2 preguntas más y el tiempo se me va. Ustedes tienen juicio por jurado, te pregunto cuáles son los delitos, a ver, varias preguntas. ¿Cuáles son los delitos juzgables por jurados en Panamá? Mantenemos el juicio por jurado, hay que decirlo, desde el año 1903. Juicio por jurado, casos graves, homicidio, muertes por incendiarismo. ¿Muerte por? Por incendiarismo, a homicidio a través del incendiarismo, homicidios, puros delitos graves, verdaderamente. La excepción, no recuerdo la norma ahorita, pero son delitos graves. La mayoría. El juicio por jurado es obligatorio para los casos o electivo para alguien. El jurado lo decide el imputado si quiere ir al juicio por jurado o decide o qué dice frente a un tribunal. ¿Lo deciden a menudo? ¿Lo piden a menudo? Se piden bastante a menudo. Nosotros manejamos el juicio por jurado, se da bastante. Somos 8 jueces, 8 jurados, de los cuales deliberan 7 y queda uno como reemplazo en caso de que pase algo sobre alguno de los demás. Las decisiones normalmente adentro son unánimes. Cuando no hay decisión unánime, casi siempre las deliberaciones se dan hasta que exista una decisión unánime y todos estén o todos digan que efectivamente están de acuerdo. ¿Siempre es unanimidad o hay alguna mayoría de 5 contra 2 o de 4 contra 7? Bien, el punto es ese. Como las deliberaciones son internas y no existe normativa que establezca verdaderamente que la decisión debe ser unánime, pero normalmente manda la mayoría, no hay norma específica que establezca esta, manda la mayoría. Si 6, pero normalmente siempre cuando hay mayoría, el último termina sumándose a los análisis, a excepción. Pero podría no sumarse. ¿Cómo? Con lo cual, yo, a ver, en una deliberación interna, 4 personas pueden condenarme y las otras 3 acompañarán, porque son minoría. Exactamente. Podría ser. Eso es muy duro, ¿eh? Eso no es el juicio por jurado pensado en 1215, ¿eh? No, pero verdaderamente ha funcionado. Yo hice. Oye, en los países donde funciona en serio, si no hay unanimidad se sobresee el pleito, ¿eh? Llegado un momento se sobresee por falta de unanimidad. No es que el punto central es que cuando se le pregunta al jurado si ha llegado a un acuerdo, el jurado sí determina la respuesta, es sí hemos llegado a un acuerdo y se contesta la respuesta en cuanto a culpabilidad o no culpabilidad. Pero el punto central es que puede ser que en la realidad haya 1 o 2 personas que no están totalmente de acuerdo y que al final no terminan por razón de la función. Recordemos nuestro juicio por jurado, la mayoría está conformado por funcionarios públicos de instituciones y todo lo más que entran a un listado anual. A ver, ¿cómo se elige el jurado? Es muy importante eso. El jurado viene de listados que anualmente mandan las diferentes instituciones y todas las personas que cumplen con requisitos para ser jurado, ¿verdad? Entonces, efectivamente se manda este listado a la Corte Suprema y una vez está designado el juicio para ser jurado, en horas de la mañana se presentan las partes procesales, abogado, defensa, fiscalía, y se hace una tómbola, verdaderamente se sacan los diferentes numeritos
y se va viendo el nombre efectivamente del jurado y se va entonces a buscar. La persona no sabe que va a ser jurado, se llega a la oficina o al lugar y a la persona se le informa inmediatamente de que ha sido requerida para ser jurado en respectiva causa. Esa persona no puede negarse, sino bajo excusa ¿Y las probada partes de pueden recusarlo sin causa? aquí donde viene. Nuestro sistema verdaderamente permite hasta 2. Yo en la experiencia, yo sí hacía preguntas. Esto los abogados no saben y esto inclusive molestó en alguna etapa, más con el sistema inquisitivo, porque era difícil a veces encontrar un jurado. Y cuando usted tenía los 8, llegaba y yo le hacía preguntas y a veces decidía objetar entonces y por supuesto que había que salir a hacer otra tómbola y salir a buscar. Pero yo creo que los elementos que nos daba a nosotros para poder preguntar si había algún tipo de prejuzgamiento, si la persona había tenido conocimiento del caso, y más en Panamá, en donde es un país tan pequeño, ¿verdad? Que en las noticias aparece todo y en las noticias, por decirlo así, se condena o se llega a condenar a todos antes de que vaya a juicio, entonces eran cuestiones importantes que efectivamente tenían que preguntarse, ¿no? Por supuesto, la condición esencial es que cuando el jurado está actuando como jurado es considerado un servidor público. Así que se da esa ficción jurídica y existe un listado de quienes pueden efectivamente decir que no puedan ser jurados o que no van a ser jurados como tal. La parte de la decisión 446, la estaba buscando. La norma es que los jurados deciden por mayoría. Es lo que usted señala. 4, efectivamente, de 7, 4, efectivamente. Oye, hace unos años una chica panameña, no sé si fue compañera tuya, Kevin Moreno, hizo una tesis magisteril muy importante, criticando severamente al jurado panameño, pero muy en contra del sistema, precisamente por eso del 4-3. Porque poner preso durante muchos años a alguien 4 votos sobre 3 y no una unanimidad de 12 o de 25 como era en el principio, es relativizar mucho las cosas, ¿no es cierto? No es la idea, la unanimidad viene a suplir la explicación del porqué. A un juez de derecho yo le pido que me explique detenidamente por qué falla como lo falla y no de otra manera, cosa que no le pido al jurado de conciencia. Dice que es culpable o no es culpable y punto. Pero no me dicen por qué. Pero una cosa se suplanta con la unanimidad de 12. Es muy difícil encontrar unánime voto en 12. 4 es muy simple, hijo. Bien, una de las primeras conferencias que di en Azul fue sobre el tribunal de jurado, como yo le llamo. Y yo podría decirle que en comparación con otros jurados de Latinoamérica, otros países, pasa algo. Debemos de partir de que cuando usted decide ir frente a un jurado, usted tiene la disposición de ir frente a un tribunal de juicio, que ahora son 3, ¿verdad? Antes era 1, o ir frente a un jurado en donde son 7 y usted podría tener 4 que pueden creer en su inocencia como tal y salir verdaderamente absuelto. Con 3 que crean que es la misma cantidad de un tribunal de juicio, yo creo, veamos eso en primera instancia como una premisa, porque yo defiendo el sistema panameño. Lo defiendo desde el punto de vista inclusive, ¿por qué? Porque si el abogado quiere irse al jurado y sabe que es un caso que el jurado puede verdaderamente, un par, puede asimilar, puede entender, puede lograr, e inclusive hemos tenido casos muy famosos en donde deliberaciones de casos que daban por hecho de que iban a ser condenados y al final resultaban absueltos, y casos bonitos. Entonces, al final, mire esto, si yo decido que voy frente al tribunal de jurado y al final yo sé ya todas estas circunstancias, yo tengo las condiciones, soy el que está decidiendo frente a quién va. Y segundo es esto, tengo un tribunal de jurado en donde ningún abogado, ningún magistrado, ningún fiscal, cuando ellos están deliberando, pueden entrar, explicar, hablarles o tratar de influir en esa decisión como tal.
Entonces, para mí, esto forma parte de hermoso. Yo llegué a hacer casi 40 y tantas audiencias frente a jurado en mi trayectoria de abogado. He llegado a hacer, ya no las hago por cuestión de mucho tiempo y trabajo, pero yo en lo particular consideraba la esencia cuando llegaba al tribunal y respetaba tanto la decisión de que yo sabía, yo le podría decir ahorita que si existe una deficiencia en el sistema de jurado panameño, la deficiencia tiene que ver más con preparación tanto de los abogados particulares, llámense defensa, ¿verdad? O querellante, o del Ministerio Público desde el punto de vista. Pero yo me atrevería verdaderamente a defender el sistema de jurado panameño y la imparcialidad trataría de explicársela a través del punto de vista. Yo no voy a una imparcialidad de 4 contra 3. Yo decido ir a condiciones que conocía anteriormente y si no, me hubiese podido ir frente al tribunal de juicio sin ningún problema. Oye, Dionisio, a ver, ¿qué pasa? ¿De qué hora a qué hora funciona el jurado? A ver, el juicio terminó a las 12 del mediodía. El jurado se reúne de inmediato. ¿Cuánto tiempo tiene para lograr el veredicto? Tiene todo el tiempo del mundo para lograr su veredicto. Y ¿Qué pasa a la noche si no lo han logrado? Llegó a las 7 de la tarde. Pueden agarrar, piden los recesos respectivos, van a hotel, se les lleva a hotel, se les da su comida hasta que terminen su función. Van a hotel. Sí. Igual que en Norteamérica, donde no hay ni televisión, no deben ni de teléfono, tener, ni radio, ni diarios. No deben de tener acceso a absolutamente nada. Y ahí donde están, si los abogados somos, nos encargamos de que eso pase. Y pedimos y exigimos de que eso pase y que no puedan tener sino acceso a una llamada controlada a la familia y todo más para que sepan. Principalmente en los casos bastante de fuertes. Son cuestiones no procesales, pero que al final el abogado puede verdaderamente verificar que se dé, para que no haya influencia sobre las decisiones y todo, y máximo en los casos que son muy mediáticos como tal, como en Panamá, que usted sabe que la mayoría de los casos son mediáticos. Oye, a ver, finalmente ya, porque se me está haciendo el tiempo y quiero decir algo más. ¿Cómo funciona la televisión? A ver, la relación entre la prensa y el Poder Judicial. Qué pregunta es cierto que ¿no? los juzgamientos son televisivos, en definitiva, lo que dice el programa televisivo de las 7 de la mañana hace mella en el corazón de los jueces. Yo tuve la oportunidad de revisar la obra El populismo penal de no recuerdo el nombre del autor colombiano ahorita, pero una obrita pequeña, como de 60 páginas, pero muy interesante, porque planteaba el hecho de que el derecho penal, ¿verdad? Y el derecho procesal penal tienen demasiado influenciado por el populismo. Es decir, al día de hoy no existe cientificidad, no hay ideología, no hay. El derecho penal se guía más por lo que el pueblo en un Twitter, por lo que el pueblo en Instagram o porque el pueblo en Facebook determina y según las condiciones que le plantean los medios de comunicación. Yo creo que todos a un nivel sabemos que se puede influenciar desde el punto de vista de los medios de comunicación y claro que logran influenciar. Bajo este concepto, el populismo penal, lo que plantea el autor es eso, que nosotros no podemos perder la esencia de el conocimiento jurídico, el conocimiento científico del derecho penal, del derecho procesal penal y del derecho procesal única y exclusivamente porque 10 personas o 100,000 personas en Twitter nos dicen que hay que hacer esto o hay que hacer lo otro. Siempre metodología, ideología y cientificidad. Y en este sentido se planteaba el hecho, y se lo debo decir, nosotros tuvimos un caso muy mediático que es el juzgamiento del expresidente de la República, y bajo ese enjuiciamiento, acá hubo magistrados, ex magistrados de la Corte, debo decir, que se transformaron en artistas de cine, pero a la vez que se transformaron en artistas de cine, se transformaban en el protagonista esencial de un juicio, cuando para nosotros no debía de ser así. Y si lo iba a hacer así, debía ser respetando las garantías como tales. Y regreso a su pregunta. En este país, si enjuician a Adolfo Alvarado Belloso y mañana en los canales de la mañana, ¿verdad? Yo decía el nombre de los magistrados porque todos sabemos, los presentadores de televisión, dicen que Adolfo Alvarado Belloso es culpable, téngalo por seguro que puede ir, usted puede presentar toda la evidencia en un juicio, puede ir y llevarse al mejor abogado del país, puede efectivamente plantear la evidencia y usted va a resultar condenado porque el populismo penal determinó de que usted iba a ser condenado. Le pongo un ejemplo. Ahorita, la legítima defensa
que viene del sistema alemán. Nosotros la copiamos del sistema alemán, que usted sabe lo que es la legítima defensa, que es muy parecida a la legítima defensa de Argentina y a la legítima defensa de la mayoría de los países latinoamericanos. Acá estamos pensando en transformar la legítima defensa porque consideramos que hay algo mal, porque no se le da esto es una descabellada, no se le da la oportunidad a la persona que entran a su casa a un ladrón, el de poder dispararle porque si no va preso. O sea, el populismo penal en un caso específico ha vendido que nuestra legítima defensa, que a nivel internacional y que tiene cualquier cantidad de años, que la sabemos y que no ha sido tocada por muchas legislaciones, nosotros debemos de cambiarla porque los noticieros de la mañana y ciertos programas han vendido de que en este país no se puede defender una persona frente a un ladrón, lo cual sabemos nosotros, los profesores de Derecho Penal y Procesal Penal, que es totalmente falso. Ese populismo penal que me gusta y adopto verdaderamente es el que está haciendo mucho daño al derecho penal y al proceso penal, porque todas las reformas, profesor, todas las contrarreformas van ligadas más a lo que la población. Yo creo que hay temas en un país en donde la democracia, ¿verdad? O no puede ser democratizado. Y bajo ese concepto, yo creo que el conocimiento jurídico no puede ser democratizado desde el punto de vista de que personas que desconocen, imagínense, personas que desconocen del proceso, desconocen de juridicidad dictando los códigos procesales del país. ¿Se imagina usted eso en un país? Yo creo que sería un error nefasto y parece ser que eso es lo que está pasando acá. Eso pasa en todas partes, ¿eh? Los ignorantes del derecho, los ignaros jurídicos son los que hacen las leyes procesales. Pero es una constante en América Latina donde el populismo habla del consenso. Tenemos que estar todos de acuerdo en cuál va a ser la ley procesal, que es una cosa evidentemente técnica, ¿no? Un disparate total. Dionisio, se nos pasó la hora, para mí muy entretenido. Te agradezco mucho esta conversación, muy ilustrativa, por cierto. Te pido que hagas una reflexión final de 1 minuto, un mensaje para la gente joven de Panamá acerca de lo que estamos hablando. Y con eso terminamos. Bien, como se lo señalo a mis estudiantes en la universidad desde hace más de 20 años, yo creo que cuando hago estas críticas, mis críticas son constructivas. Yo no critico a los jueces, no critico a los fiscales, no critico a mis colegas. Yo critico el sistema jurídico y yo creo que es el mismo sistema jurídico que en algún momento critican también jueces y fiscales. Por eso yo hago la invitación, sentémonos, propugnemos por un sistema de justicia verdadero, ese sistema de justicia que es para todos los panameños, para el panameño de a pie y para el que está allá arriba, para el funcionario y para el exfuncionario, para el que alguna vez quiere estar en el sistema verdad político de este país, que sepa que vamos a tener las mismas garantías, que la Constitución se le va a aplicar y se le va a aplicar un proceso justo, pero que no logren entender, y una frase que Adolfo Alvarado Belloso siempre, y que me gusta, que dice, cuando fue juez, supo lo que era tener el puñal por el mango, ¿verdad? Pero cuando lo tienen del otro lado, verdaderamente se dan cuenta las deficiencias que tiene el sistema judicial. Nuestro sistema judicial tiene demasiada deficiencia. Yo propugno e invito a que nos sentemos y discutamos. Vamos a construir, como decían por allí, panameño a las cosas. Y si no podemos hablar de otro tema, mejor no hablemos de otra cosa, porque el sistema judicial es el más importante en este país, un país de desarrollo económico, un país de desarrollo cultural, y si queremos que siga así, yo creo que tenemos que empezar a transformar nuestro sistema de justicia. Si nosotros los abogados no podemos hacer eso, mejor, señor, cambiemos de profesión y nos vamos a hacer otras cosas, porque yo creo que es lo más importante, la administración de justicia. Gracias, profesor, por la invitación. Dionisio, un fuerte abrazo. Gracias por todo. Hasta muy pronto. Hasta siempre. Te dejo. Con ganas de verlo. Me encanta verlo, mi maestro. Y yo de estar en Panamá, ¿eh? Cuando quiera.